Pues primero que nada, muchas gracias otra vez, doctor, por la invitación y también en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, que ya en varias ocasiones me ha invitado. Les voy a compartir mi pantalla con, eh, pues con lo que preparé para contarles qué es lo que yo hago en Super Collider. Entre otras cosas, mm, nada más que me pide como permisos para compartir. Vamos a ver. Ajá, ahí. Ahora sí, parece que ya. Sí, ya. Bueno, por ahí tendrían que estar viendo ya mi pantalla de el programa Super Collider. Y pues me dicen ahí cualquier detalle, me van diciendo. La plática que le propuse al doctor Otto Castro para esta ocasión es investigación artística en tecnología musical y desarrollo tecnológico con Super Collider. Yo trabajo en este momento en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Lerma, acá en México. Y bueno, es una unidad que tiene una licenciatura en arte y comunicación digitales, donde yo pues enseño algunos temas de lenguajes de programación para el arte. No están tan dirigidos a la música, pero sin embargo hay muchos y muchas estudiantes que están interesadas en el sonido en la música, así que pues sí, llegamos a ver Super Collider. Ahora, yo lo que les quiero compartir a ustedes son tres cosas el día de hoy. Uno es la práctica artística, otro es el desarrollo tecnológico y otro es la investigación artística. Como estos tres ejes se pueden vincular a través de un lenguaje de programación como Super Collider, dado que en una institución como es una universidad, aunque estemos en una licenciatura, pues ya empezamos a perfilar los trabajos pues en un formato de investigación. Necesariamente estamos haciendo una práctica artística y en el caso de licenciaturas como la que yo enseño o posgrados como el de tecnología musical que hay por acá en la Universidad Nacional Autónoma de México o otras universidades en otros países, pues hay un componente de desarrollo tecnológico. Y desde una práctica artística como la composición, que es la que aprenden ustedes formalmente, pues en algún momento necesariamente estos tres ejes van a estar dialogando en mayor o menor proporción. Bueno, entonces el primer tema sería pues ver Super Collider qué juega en todo esto. Y yo lo veo como un vehículo de una investigación artística. Ahorita les hablaré qué entiendo yo por investigación artística, pero básicamente es una investigación basada en la práctica, en este caso una práctica musical. Ahora, mm, Super Collider para mí es importante por varios motivos, eh, que son los siguientes. Yo decidí parte de mi investigación realizarla con este software, aparte de que es con el que desarrollo mi práctica artística, porque es un software libre y abierto. Esto nos da la oportunidad de poder ingresar al código fuente y de distribuirlo y de usarlo de manera libre. Por otro lado, es un lenguaje formal, así como JavaScript, como Python. SuperCollider es un lenguaje formal de programación que sí es dedicado a la música, pero eh, nos, digamos, al aprender a usar este lenguaje, nos estamos introduciendo a la programación formal. También es un software muy estable, yo lo utilizo ya desde hace 15 años aproximadamente
Este software inició en el 2002 y cada vez se ha hecho más y más y más estable. Por estable me refiero a que el servidor de audio, pues, no que suene mejor que otro software, pero es utilizado por otros lenguajes de programación como la salida de audio y sobre todo lo que a mí me atrae bastante es que es muy portable. Yo tengo scripts de Super Collider que programé hace 15 años que en el 2025 los puedo abrir en prácticamente cualquier computadora y siguen funcionando. No pesan mucho y eso me permite tener pues confianza en que mi trabajo en un futuro, mientras no desaparezca Super Collider, se va a poder actualizar. Hay mucha documentación. Aquí debo decir que sí, falta organizarlo un poquito, pero está bien documentado el software. Hay una amplia comunidad internacional acerca de quienes usan este software. Es un software que en sus comunidades y en muchas cosas tiene conocimiento abierto. Para mí eso es muy importante y esto no tiene que ver con el software, sino propiamente con las universidades que empujan este tipo de conocimiento abierto. Entonces, Super Collider es compatible con este tipo de desarrollos que implica ciencia abierta. Y por último, al aprender Super Collider, estás aprendiendo a programar y te va a servir para pues, entrarle a otros lenguajes de programación en un futuro. Yo realizo mi práctica artística con este software desde hace 15 años aproximadamente y con otros lenguajes de programación. Ahora, la práctica artística que yo realizo es la creación musical y sonora con lenguajes de programación, en específico Super Collider y otros que voy añadiendo. Ahora, la creación musical y sonora, yo la veo en dos ramas. Una es la composición y otra es la improvisación. A veces se suele como separar estas dos cuestiones, pero la práctica artística musical yo creo que incluye las dos. Y además, al hablar de que se hace con el lenguaje de programación, también implica una práctica de programación creativa. Es decir, no es una programación, vamos a decirlo así, de la rama de la ingeniería, sino más bien una programación exploratoria. En específico, la práctica musical que yo más he realizado con Super Collider es una práctica conocida como live coding, que consiste en escribir, modificar y evaluar código en el momento de un concierto para crear música. Y otra vez, creación musical, me refiero a improvisación y composición. Eh, y esto, gracias a que softwares del 2000 para acá tienen la posibilidad de que sean interpretados y de alto nivel y nos permiten estar haciendo un loop de lectura y evaluación de código continuo sin tener que parar el programa. Ahora, entrando en materia, voy a mostrar un ejemplo que para mí sintetiza muchas cosas de lo que es Super Collider y cómo lo utilizo yo. Lo voy a hacer un entorno que se llama Proxy Space. Proxy Space es una biblioteca de Super Collider incluida en otra gran biblioteca llamada JITLib, que quiere decir Just in Time Library, o biblioteca justo en el tiempo, desarrollada posteriormente de Super Collider por Julian Rohuber, tengo entendido, en colaboración con Alberto de Campo y Fredrik Olofsson y algunas otras personas que se han metido a programarla. Y es una biblioteca que le añade a este software creado por James McCarthy en el 2002 la posibilidad de modificar código en el momento. Entonces, bueno, yo tengo aquí un proxy space que al iniciarlo me genera un tipo de contenedor que yo puedo meter información que se está evaluando constantemente. Luego voy a hacer un fade para que cada nuevo cambio transcurra en un segundo y empiezo a tener una salida que puede ser cualquier cosa. Me adelanto a tener la salida
Y una vez que tengo la salida activa, eh, pues comenzaría a sonar Super Collider y aquí, pues espero que suene porque siempre es un problema tener el micro y Super Collider. Bueno, eh, ahí nada más la retroalimentación que está sonando. Ok. Bueno, esto yo puedo modificar los valores en el momento. Bueno, aquí sucedieron varias cosas. mm, eh, de síntesis. Es propiamente la materia que ustedes están llevando a cabo. Tengo unos filtros resonadores y en el primer caso un ruido blanco que es filtrado por estos filtros resonadores y luego tengo cortes de frecuencia y anchos de banda que me permiten pues hacer este tipo de sonoridad típica del ruido blanco filtrado que se conoce como síntesis sustractiva. Además me permite cambiar valores en el momento, lo cual me permite moldear bastante el código. Luego filtré un pulso y me dio este tipo como de mm, sonidos afinados rítmicos y también los fui modificando en el momento. Y con estos simples ejemplos, eh, creo yo que se sintetiza muy bien el potencial que tiene Super Collider con la librería Proxy Space para hacer prototipados en la diseño sonoro, hacer light coding, explorar muchas cosas de síntesis. Yo lo veo un poquito como me contaban ahorita que ven VC Rack, un poquito como tener un sintetizador. eh, en vez de ver la interfaz gráfica, se ve código, pero funciona igual. Ahí los puntos que conectan el código equivaldrían a los cables realmente. El siguiente ejemplo que voy a poner es una síntesis aditiva. Y bueno, esto tiene un envolvente también. En este caso es una onda sinoidal que si yo descomento parte del código, lo único que estoy haciendo es sumar s- cuatro valores, con lo cual yo agrego un tipo de armónico, multiplicándolo por 2, por 3 y por 4 la frecuencia original, y tengo esto. Ahora puedo modificar la frecuencia y un poquito, pues se ve así. Entonces, con el Proxy Space, algo que podrían hacer ustedes es
probar todos este tipos de síntesis sustractiva, aditiva, mm, por como AM, FM, pues todos los tipos de síntesis es muy fácil de moldearla, cambiar parámetros en el momento. Ahora, aquí pues es una cuestión muy técnica la que les acabo de compartir y más que promocionar el software o decirles, usen esto, usen aquello, lo que yo les quisiera comunicar hoy es cómo me aproxima un lenguaje de programación, cómo estudiarlo, cómo tener esa autonomía en la que yo empiezo a encontrar mis propios intereses. Y aquí es donde entra propiamente ya pues la investigación. Eso es a partir de preguntas. Una guía del profesorado en las universidades es muy importante porque les ayuda a filtrar información. El, tutoriales y los archivos de ayuda de SuperCollider son muy vastos, tanto que nos podemos llegar a perder y decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Una onda sinoidal o cómo compongo? Bueno, aquí es donde yo les sugiero y les aliento a que hagan sus preguntas. Estas preguntas al inicio pues van a ser simples como ¿cómo se hace un envolvente? ¿Cómo le agrego multicanal? ¿Cómo agrego esto? ¿Cómo quito esto? Esas preguntas poco a poco se van a ir complejizando. Ahora, lo que tiene Super Collider es algo que es la introspección del software. Es muy introspectivo. Si ustedes ponen cualquier elemento de los que yo tengo aquí, como Resonance, Synos, White Noise, Pulse, y le ponen un help en la ayuda, les va a salir pues lo que es. Aquí voy a agrandar un poquito la ayuda de Resonance. Y lo que nos dice es que es un filtro resonador. Viene en inglés, pero un poquito se puede entender. Ahí viene una descripción es parecido a otro objeto que se llama rings. Y bueno, vienen ejemplos. Al inicio es un poco intimidante, pero la verdad es que viendo la ayuda un poquito te enteras de qué sirve y algo que para mí vale mucho la pena es ver esta sección de aquí que dice source. Y es aquí donde para mí viene la potencia de Super Collider que te muestra la fuente. Entonces, al momento de yo dar clic en la fuente, aparece esto, que es la manera en la que está programado el filtro. Esto todavía está programado en el lenguaje de programación de Super Collider SSLang. Entonces, yo ya veo que el filtro Resonance tiene estos componentes. Esto que ustedes están viendo aquí ya es programación formal. Lo que les enseñé antes, esta parte de aquí, es programación creativa. Aquí yo ya empezaría a hacer dos distinciones entre la programación exploratoria, creativa de la composición, light coding, improvisación con laptops, a la programación formal, que es esta, del código, de los agents de Super Collider, cómo están hechos. Así van a ver prácticamente todos los agents que ustedes abran en la ayuda. Van a encontrar estos códigos abiertos de cómo está hecho y todos van a seguir el mismo orden. Es un protocolo de programación donde te van a decir, pues el filtro Pulse, que está más abajo, mm, pues está con llama a una velocidad de audio, una velocidad de control, que es el ARKR, y bueno, vienen ahí un tipo de sintaxis para la programación de Huygens que generas argumentos y luego llamas esos argumentos dentro del mismo objeto. Y bueno, así es casi todo lo que ustedes abran una ayuda en Super Collider, van a encontrar este archivo. Yo ahí les diría, revísenlo, porque ahí les está dando pues una guía muy importante que no viene en los instructivos de cómo está hecho el propio software. Ahora, si me preguntan, ¿es necesario conocer esto para componer? La respuesta es no. Pero más adelante me va a servir a mí para
contarles por qué siento yo que es importante. Bueno, voy a pasar al siguiente tema, que sería el de desarrollo tecnológico. Aquí desarrollo tecnológico yo lo veo desde una perspectiva artística. Parecería que el desarrollo tecnológico es exclusivo de las ciencias de la computación y la ingeniería del software, pero lo que es cierto es que cada vez más artistas y músicos pues desarrollan software. Muchos de estos softwares que utilizamos ahorita fueron desarrollados por músicos y por artistas. Entonces, mm, es un componente que yo creo importante reflexionar acerca de él, porque nos vamos a enfrentar a herramientas que ya están hechas y que si nada más las utilizamos nos quedamos en esta cuestión de la reapropiación, pero más allá del manual se quedan nuestras preguntas cortas, ¿cierto? Siento yo. Es decir, una vez que hago todo el programa que sigue, más allá del manual que hay, bueno, el desarrollo tecnológico podría tener una de estas respuestas. Para mí es una programación formal, como la que les acabo de mostrar, es una sistematización de procesos, es una estrategia y forma de documentar cómo están hechas las cosas y es una realización de lo que se llaman repositorios donde se guarda el código. Los repositorios se pueden guardar en GitHub, GitLab, Codeberg y obviamente SuperCollider tiene su repositorio desde donde lo pueden descargar. Les voy a mostrar aquí el repositorio de SuperCollider. Así se ve el repositorio en GitHub. Y no es otra cosa más que carpetas y más carpetas y más carpetas y archivos y más archivos e información de cómo instalarlo, etcétera. Pero si somos un poco curiosos y vamos, por ejemplo, a la carpeta del servidor, que es de las cosas más potentes que tiene SuperCollider, vamos a ver más carpetas y adentro del servidor vemos la carpeta de SCSynth y adentro vamos a encontrar un archivo que nos va a decir, este es el corazón del audio, Core Audio. Y lo que vamos a ver es código y más código y más código y más código. Esta vez ya no está escrito en SSLang, sino realmente lo que hay más abajo es una escritura en C o C++. Es una programación de más bajo nivel en la que está escrita SuperCollider. Tal vez a simple vista, digamos, ¿qué es esto? Nosotros qué tendríamos que ver con esto? ¿Cómo entro yo aquí? Otra vez la respuesta, no es necesario, pero por lo menos por curiosidad, yo les diría, pues vean qué archivos hay, traten de leerlo, tampoco es tan difícil. Un poquito para que tengan conciencia las capas sobre las que se construye el software. Em, y bueno, eso en cuanto al desarrollo tecnológico. Mm, Nada más estar conscientes que SuperCollider no es un software que nada más nos permite hacer música, sino que hay toda una programación formalizada, sistematizada y documentada que se encuentra abierta en repositorios que hacen de este programa todo lo que les planteaba al inicio, que es estable, que es portable, que es multiplataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la investigación artística y en tecnología musical? Eh, Bien, desde hace ya algunos años, algunas décadas, y quizá eso también se está viendo en la Universidad de Costa Rica. Varias universidades han empezado a problematizar las salidas de los trabajos finales que van a hacer ustedes al culminar su licenciatura. Una de esas salidas, más allá de que ustedes entreguen una composición y una reflexión sobre la composición, donde a lo mejor hablan de ciertos referentes de autores en los que se basaron para hacer esas composiciones, se está problematizando el hecho de que nosotros, nosotras, como artistas, músicos, compositores, compositoras, podamos entregar una investigación que surge de nuestras prácticas artísticas. Ahora,
la investigación artística es diferente en música y además es diferente cuando hay un componente tecnológico. Por eso yo añado que una investigación en tecnología musical, que no difiere mucho de la investigación artística en música y que tampoco difiere mucho de la investigación artística, pues va a tener esta característica de que las preguntas de investigación surgen de la práctica musical y se resuelven desde ahí. Eh, la característica es que al momento de involucrar un desarrollo tecnológico, yo diría que surgen de la práctica musical con tecnologías de programación, además. Es decir, estas tecnologías de programación, pues no son otra cosa más que Super Collider, Tidal Cycles, Pure Data, Max, Hydra, Strudel REPL, todas estas tecnologías de música con lenguajes de programación, pero que tienen cabida en formularte preguntas que vienen de tu práctica musical. Ahora, la investigación artística en tecnología musical o en música, si quieren ustedes verlo así, ha tenido este carácter polémico de que, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Una composición y eso equivale a una tesis. Bueno, ya se ha visto que, o se ha discutido que llega a tener, pues, una relevancia muy parecida a la investigación social o humanista que se da en las facultades de arte, que a su vez están insertas en las humanidades, donde son investigaciones que cuentan con un estado del arte, con marcos teóricos, con objetos de estudio, con preguntas de investigación, con estrategias metodológicas y con bibliografía especializada. Eso en una investigación artística también va a existir, va a tener este rigor, o sea, no es una investigación ligera o que nada más se dedica a la práctica, más bien las preguntas surgen de la práctica musical. Ahora yo agregaría que en el estado del arte, pues sí, pues vamos a ver los proyectos musicales que se hacen con programación y, y también proyectos de arte que tienen un desarrollo tecnológico. En el caso de ustedes que estudian composición, llegado el momento, pues un estado del arte de la composición, a lo mejor un estado del arte de la composición en Latinoamérica y a lo mejor un estado del arte de la composición en Latinoamérica, pero en la región Centroamérica. Y así cada quien va a ir acotando sus preguntas. Una pregunta muy simple puede ser, ¿para qué sirve Super Collider o por qué usar Super Collider en la composición? Esta pregunta se puede complejizar cuando ustedes abren el código fuente y dicen, ¿y por qué está escrito en inglés? ¿Y quién hizo este software? ¿Hay un software parecido en mi región? ¿Por qué todos los programadores de este software viven o en Europa o en Estados Unidos? A lo mejor hay uno en Costa Rica o en México o en Bolivia o en Colombia. Hay algún desarrollador o desarrolladora que está haciendo un software y no lo conozco. ¿Por qué sucede esto? ¿Es un desbalance? ¿Es una ventaja? ¿Una desventaja? Este tipo de preguntas se van a ir complejizando y van a pasar de lo técnico y de lo estético a lo social. Entonces, es cuando yo veo necesario que reflexionemos en la complejidad que pueden llegar a tener estos softwares. Y no es nada más por usarlos para componer, sino esto nos va a traer a la mesa diferentes problemáticas. Ahora, en mi caso, yo les voy a platicar de cómo trabajo yo con Super Collider, cuáles son mis intereses, mis preguntas, cómo las concreté, cómo llegué a pasar de una práctica artística a una práctica académica, a un desarrollo tecnológico, pero sin que éstas se desligaran, sino más bien se complementaran y pasara a este fenómeno de la interdisciplina, de yo estar entre estos tres ejes. El proyecto se llama Sonotexto, relación entre práctica artística y desarrollo tecnológico en el live coding, es el título de mi tesis doctoral. Y más que mostrarles un resultado de mi tesis doctoral, les quiero platicar cómo tres actividades
que acabo de exponer mm, se relacionan, se vinculan con la persona que investiga al centro, entre ellas. Bueno, de aquí lo que salió técnicamente es un objeto computacional con tres ejes. Yo investigué para hacerlo. De donde surgieron las preguntas fue de mi práctica artística en el live coding y lo que tuve que hacer como parte de la disertación fue un desarrollo tecnológico. Ahora, el problema que yo vi es que cuando hago composición o improvisación con lenguajes de improvisación, dígase con Super Collider, hay dos estados de la programación, dos momentos en los que yo estoy. Uno es la programación exploratoria, que propiamente es aquel tipo de programación donde yo uso el software, compongo, improviso y ya, leo el manual, me entero y me quedo ahí en una cuestión estética, usando filtros, envolventes, Huygens, audio, todo lo que me da el programa, pero mm, en algún momento digo, ¿cómo hago esta cosa y no la encuentro? Y empiezan a surgir estas dudas de si existen y si no existen, ¿cómo las podría hacer? Entonces es cuando me doy cuenta que para hacer esto sí se puede en Super Collider, pero tengo que entrar a un tipo de programación formalizada que yo llamé en la tesis programación prescriptiva, que es el tipo de programación formal que les mostré de los repositorios de Super Collider programados en C, donde ya se ve un código muy complicado, muy organizado, muy sistematizado, que no se parece al código de composición que yo utilizo. Esa relación yo la vinculé en mi investigación a partir de mi práctica artística. Ahora, esta complejidad en las preguntas que surgen se responden de la siguiente manera, al menos en un posgrado como lo es el de tecnología musical. En la UNAM, tú tienes que dar una respuesta en una tesis escrita. Seguramente ustedes, al concluir su licenciatura, tendrán que hacer un trabajo escrito, no sé cómo se llamará, tesina, tesis, ensayo, algo les pedirán escrito. Luego se da una respuesta en el caso de que entren por el lado tecnológico, y en mi caso, ya más específico, la respuesta la tuve que dar con un desarrollo de clases con Super Collider, que ahorita les voy a mostrar, y la práctica artística con las clases que yo desarrollé y el conocimiento de la tesis. Toda esta reflexión sobre mm, una, un movimiento, yo como artista, de pasar de la práctica exploratoria creativa al desarrollo tecnológico, pues no fue irme de un lado a otro, sino estar en un vaivén constante, ir y venir gracias a la apertura del código. Todo esto me llevó a seguir reflexionando, preguntándome cosas, analizando, desarrollando y al final dar mi respuesta en la tesis. Todo eso me generó un conocimiento, un cambio de perspectiva y una transformación personal que me llevó a hacer una práctica artística distinta a la que con la que yo comencé en el doctorado. Ahora les voy a mostrar cómo se ve un poquito. Mm, El resultado, pues, no es otra cosa más que un montón de información sistematizada. Al final, pues yo tuve un comité, desarrollé unas clases, tengo algunos ejemplos de cómo suena, tengo algunas grabaciones de la práctica artística, cómo fueron, escribí algunos artículos y básicamente eso está aquí en mi página personal, donde se puede acceder al gran documento de tesis, que básicamente es un PDF grandote donde pues viene todo el contenido de la tesis y bueno, finalmente todo este conocimiento que yo sistematicé en 4 años y medio me sirve para lo que les voy a mostrar a continuación. El resultado del desarrollo tecnológico son 3 clases eh, que se las muestro aquí. La primera se llama sonotexto, que a mí me sirve para grabar
sonido en el momento. Es una clase de Supercollider que yo ejecuto un código pequeño, es una línea de código, y se abre el micrófono de mi computadora y empieza a grabar 10 segundos de audio y luego se cierra. Y ese sonido que yo obtengo de 10 segundos en mono o en estéreo me sirve como material para improvisar y puedo grabar 4 buffers de sonido y puedo refrescarlos y estoy improvisando con sonido del momento. Es decir, si yo estoy tocando en una sala de concierto o en un auditorio y hay público y está tosiendo, está respirando, o alguien abre una puerta y suena, o pasa una ambulancia y alcanzo a grabar, ese material que voy grabando ahí en la sala de concierto frente al público y que al mismo tiempo estoy modificando, fue mi pregunta inicial estética. ¿Cómo puedo yo hacer light coding con el espacio? Una forma que yo, pues, obtuve como respuesta fue, pues, grabo el sonido del espacio. Mm, claro, estoy diferido un poquito en el tiempo, pero fue como la solución que yo encontré. Ahora, más que tener una grabación de muchos minutos, pues, tuvo que ser una grabación corta y entonces hice la clase de sonotexto que me permite hacer múltiples grabaciones. Luego dije, por qué no guardar esas grabaciones? Antes no las guardaba, nada más grababa los 4 buffers, tocaba frente al público y todo desaparecía. Y después pensé que podría yo grabar ese sonido y hice la clase que se llama sample texto. Ahora, en sample texto, yo lo que hago es que con la clase anterior, que grababa el sonido y lo guardaba en un folder, en un gran folder donde yo tengo, por ejemplo, 200 sonidos de 10 segundos, dije, ¿cómo le hago para recuperar ese sonido de una carpeta? Bueno, hice esta clase que también es muy pequeña, que es un diccionario que se mete a la carpeta y recupera todos los sonidos que he grabado desde prácticamente desde el 2020 y que están guardados ahí. Está atravesado por la pandemia, muchos sonidos vienen de la pandemia y de mi entorno en la pandemia, pero los puedo usar hoy en el 2025 para hacer live coding. Y finalmente hice otra clase que es un patrón que a mí me llamaba mucho la atención, cómo mover el sonido en el tiempo. E investigué cómo se hacen los patrones de Super Colliders. Hice un pequeño patrón para trabajar con el módulo, que es el residuo de una división, y entonces a partir de ahí hacer ritmos. Esto se ve así. Yo tengo aquí ya mi clase sample texto, la cual lo único que hace es llamar un folder, en este caso se llama sonotexto, donde yo tengo varios sampleos. Antes de, de comenzar la plática, yo ya había declarado esto, pero básicamente voy declarando esta línea, esta línea, y bueno, aquí ya está operable el folder. Aquí me da información, yo tengo 199 sampleos, 75 monos y 124 estéreo. Y luego yo puedo ir tocando uno por uno, por ejemplo este. Es un buffer de 10 segundos que yo grabé en el 2020, cuando empezó el encierro de la pandemia. Pues yo esta clase no la pensé para esa situación, sino fue circunstancial. Yo la pensé para tocar en vivo, pero bueno, es uno de los primeros sonidos que yo grabé. Luego yo genero aquí todos los sonidos que tengo en la carpeta con este método. Yo genero un sintetizador para cada uno de los sonidos, lo cual ya me deja a mí 199 sintetizadores hechos en este momento, donde yo puedo ir diciendo sintetizador M1, que quiere decir monaural 1, ¿cómo suena? Ah, pues suena así. Luego el 18, el sonido 9 suena así.
El 18 suena así. El 24 así. Y el 30 así. Ahora, el sonido 24, ahí se alcanza a oír uno de los característicos sonidos de la Ciudad de México. Bueno, no está completo, es una bocina que anuncia la compra de colchones y alguien que vende gas. Aquí surge otro problema, yo en ese momento no lo había pensado, pero abrir un micrófono en un contexto determinado implica cuestiones éticas. Yo de repente me empecé a preguntar qué hacía yo desde mi casa abriendo un micrófono, estando encerrado mientras había gente trabajando en la calle. Entonces, aquí vino una segunda etapa en la que después de una cuestión estética y tecnológica empecé a pensar en cuestiones sociales. Voy a poner sonidos en estéreo, los que puse son en monaural. Ahora, este sintetizador que sigue es un sonido estéreo, es el índice cero. El número indica el número de índice del sonido en la carpeta. Hasta el momento no me dice qué es, yo tengo que escuchar uno por uno para saber qué hay ahí. Luego el 6. Bueno, aquí hay mucha información. De repente eso que vivieron estos músicos ensayando fue antes del periodo pandémico, es en la escuela, bueno, Facultad de Música ahora, de la UNAM. Entonces, en algún momento que yo estaba en el patio oyendo a estos músicos ensayar, creo que era un trombonista, pues yo simplemente activé mi clase sonotexto, grabé el buffer de 10 segundos y pues ahí está. Luego por ahí el último contiene unos músicos tocando en la lejanía y un sampleo de estos se escuchó un pitido de coche y esto me conecta con otros proyectos, con nuestras reflexiones. En este caso ya muy particular, seguramente han discutido con el doctor Otto Castro su trabajo de paisaje sonoro en la ciudad y de composición con sonidos de la ciudad. Yo de repente me di cuenta que luego mi trabajo se puede conectar con nuestros trabajos de investigación. Yo no me dedico como a trabajar exclusivamente con sonido de la ciudad, pero sin embargo, algunas improvisaciones y composiciones que he hecho que tienen sonido de la ciudad, eh, me quedé pensando al escuchar otros trabajos de colegas que hay líneas que se llegan a cruzar. Entonces, eso también es muy interesante, que nuestros trabajos no están aislados, sino que hay momentos que se interlazan y que de repente parecería que estamos haciendo cosas nuevas, pero en realidad estamos dialogando y sería deseable que dialogáramos con otros trabajos de investigación. Y es lo mismo que les planteo a ustedes, que establezcan estos diálogos con otros trabajos a partir de sus composiciones y trabajos que vayan desarrollando. Bueno, ya para terminar, voy a realizar una pequeña improvisación con los sonidos que acabo de tocar. Voy a empezar con un patrón donde yo ya incluí básicamente lo que están viendo ustedes aquí, es que yo estoy llamando al instrumento M1. Esto es mi sinte monaural 1, donde hay un sonido de los que ya les mostré, y todos estos que ven acá de color verde son unas llaves que yo diseñé en mi Sinte, que es, bueno, la duración viene en Super Collider,
el punto inicial del sampleo, luego viene la velocidad que dice rate, luego viene mi envolvente, que es el ataque, el sostenimiento, relajamiento, luego viene el paneo, luego viene la amplitud y la salida. Entonces yo voy a modificar un poquito esos valores para pasar de un sampleo de 10 segundos que se repite en loop a ser un poquito más acotado este sonido. Entonces, bueno, voy a comenzar y a ver qué resulta de esta pequeña improvisación.